¿Y se ve mi pantalla o no? Sí, Ay, ay, ay. buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 3 del curso Prensa y Violencia en la Historia Política de América Latina, siglo XX. Eh, Muchas gracias por su asistencia. Quiero iniciar recordando que este curso lo desarrollamos con el apoyo de la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la División de Estudios Profesionales y también con el apoyo de la DEGAPA como parte de el programa de estancias postdoctorales. En la sesión del día de hoy, como lo veníamos comentando en las sesiones anteriores, eh, parte del propósito pues es que no solamente, digamos, lo que me escuchen, sino que el diálogo que podamos establecer también tenga como otro tipo de personas que nos ayuden con sus ideas y con su producción y con las obras e investigaciones que vienen realizando. Y en esa medida, lo señalábamos desde un principio, vamos a tener en algunas sesiones como la figura del invitado, un invitado que esté justamente relacionado con la temática y que previamente hayamos podido abordar su texto o sus lecturas y que el sentido de su presentación sea un poco como que nos comparta estas ideas generales sobre este tema específico que estamos mirando, esta relación entre prensa y violencia en la historia política. Sabemos que podría ser, en relación a la prensa, podría ser muy amplio el abordaje, como lo veíamos en la sesión número uno y sesión número dos, donde tratábamos de plantear unas rutas metodológicas. Uno de los aspectos que advertíamos era justamente esta diversidad de enfoques y de temáticas, pero también como la necesidad de esta vigilancia epistemológica alrededor del trabajo de la prensa. En esa medida, para el día de hoy tenemos con nosotros, como ya se los había comentado previamente, al profesor John Jaime Correa Ramírez, y me gustaría de manera muy breve eh, presentar o mencionar su perfil. El profesor John Jaime Correa Ramírez es historiador, magíster en ciencias políticas y doctor en ciencias de la educación. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y director de la maestría en historia de la misma institución. Entre sus últimas publicaciones, solamente voy a mencionar tres, se encuentran Festejar la ciudad, el centenario de Pereira entre las bellas artes, la cultura de masas y el patriotismo local, 1963. Conmemoración Centenaria, Gestión Política y Proyectos Urbanos en Pereira, 1947-1963. Y Botas Militares para Salvar la Democracia, una mirada de las acciones de pacificación en la gobernación de Caldas, 1953-1964. Este último era uno de los trabajos que previamente, o de las lecturas que previamente habíamos señalado. Y voy a ir admitiendo los demás compañeros. El profesor John Jaime, como también se los mostraba en un correo anterior, bueno, ha abordado muchos temas relacionados con la historia política, la historia urbana y en particular una de sus líneas de investigación desde hace bastante tiempo ha sido el estudio de la prensa regional. No solo desde su investigación de maestría en ciencias políticas, sino particularmente en lo que ha sido su trabajo en la ciudad de Pereira, alrededor de periódicos como El Diario de Pereira, revistas o algunas otras revistas y también periódicos de la ciudad vecina de Manizales como La Patria, entre otra serie de publicaciones periódicas que le han permitido abordar, digamos, lo que diferentes cuestiones temáticas. En esa medida, profesor John Jaime, lo primero también es agradecerle su participación en este espacio y voy a compartir la presentación que usted tan amablemente nos envió para darle la palabra, si le parece. ¿Listo, Anderson? Sí, no sé Ah, si ya bueno. se ve la presentación. Sí, sí. No sé si está, se ve muy pequeño o no. Bueno, no, no, no. Ahí yo creo que está ya bien. Creo que ya. Sí, sí, que se crece mucho. Bueno, ahí está muy bien. Espero que los demás estén viendo esto. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y todas. Agradeciéndole también a Anderson Paul
la invitación que me ha hecho a participar en esta sesión del seminario que viene pues desarrollando desde la UNAM con prensa y violencia en la historia política de América Latina, siglo XX. Lo que yo les quiero como presentar hoy es básicamente como el resultado de investigación de varios años y como parte, lo quiero como aclarar de entrada, como parte de un ejercicio básicamente pedagógico. Y esto tiene que ver un poco con mi rol como docente aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde en primer lugar, tratando como de hacer una especie como de historia a contrapelo frente a unas narrativas que se han impuesto de una historia, sobre todo como de la historia local, la historia regional, muy desde la mirada complaciente lo que ha sido pues como los procesos de modernización, de transformación de las élites en esta región pues de los Andes colombianos, de la cordillera central, una zona cafetera. Entonces, como tratar de poder mirar otro tipo de aspectos en la historia local y regional. Lo otro es también un poco que esta investigación se ha dado con un carácter, obviamente, te repito, muy formativo, muy pedagógico, básicamente desde la prensa, porque en su momento, hace ya más de 15 años, en fin, cuando ya incluso tuve la oportunidad de tener a Anderson como estudiante mío en el pregrado, en la ciudad no se habían desarrollado como, o no estaban bien consolidados, organizados los archivos, digamos, un archivo histórico municipal. Entonces, la información que uno tenía a la mano era básicamente la de la prensa. A veces dentro del gremio de los historiadores se considera que el trabajo de la prensa es muy fácil o como que le falta mayor rigor o que requiere sin duda ser contrastado con otro tipo de informaciones, pero era un poco lo que teníamos como a la mano y de verdad que ha sido muy interesante, porque también en este ejercicio pudimos empezar también a confrontar miradas desde las diferentes regiones o ciudades que conforman lo que es el eje cafetero, que en su momento conformaban lo que era un departamento del Gran Caldas, que se llamaba Caldas, y que posteriormente, precisamente, yo creo que tiene que ver mucho con estos temas que les voy a mencionar hoy, se llevó como a una fragmentación de ese territorio y aparecieron otros dos departamentos muy pequeños, quizás los más pequeños de Colombia, en este caso el departamento de Risaralda y el departamento del Quindío. Entonces, me parece importante como destacar esto desde un inicio para señalar que este tema pues nos ha dado muchas posibilidades. De hecho, pues por ejemplo, la misma tesis de pregrado de Anderson estuvo relacionada con la investigación sobre prensa y yo se la dirigí el trabajo de grado que salió pues también laureado y era como explorar un periódico del cual se hizo como digamos, como la campaña política, la campaña publicitaria para la creación del departamento de Risaralda en su momento. Pero bueno, ya hechas estos comentarios previos, entonces quiero como tratar de mostrar lo que fueron el aporte de dos libros que ya hemos publicado, uno Tinta Roja y el otro Botas Militares para salvar la democracia, Anderson, para que sigamos, pues pasemos a la primera, ¿cierto? Parto como también de una inquietud, de una motivación, y siguiendo un poco las palabras de un profesor mío en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, donde yo me formé, el profesor Oscar Almario, que decía que el trabajo de investigación histórica radica en gran medida en refinar progresivamente una idea, y sobre todo pues señalando que esa nuestra idea del poder tiene que ser mejor, por ejemplo, a la que se tenía hace 50 años. Tendríamos que tratar de entender de qué elementos simbólicos, por ejemplo, se reconfigura el poder, y ahí es muy importante, por ejemplo, el análisis de la prensa. Lo que no tenemos derecho hoy en día es a tener una idea más pobre sobre el poder que la que se tenía hace 50 años. También pues en este contexto cuando había tanta como pues, polarización siempre ha habido en la política, pero que en esta época era muy constante la recriminación entre un partido y otro. Entonces tenemos la posibilidad de desarrollar otra mirada sobre esta época. Entonces concluyo con lo que dice el profesor Almario, de ahí también la necesidad de producir más inclusión en la explicación sobre el pasado, hacer que más sujetos sociales entren en la historia. Y ese es el propósito, el objetivo que hemos tenido con esta investigación y con muchas otras que hemos venido haciendo más recientemente. La siguiente, Anderson, por favor.
Entonces, lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años con distintos grupos de estudiantes de pregrado y también, por supuesto, de la maestría en historia, la cual yo, pues como señalaba antes, yo coordino desde hace ya cerca de 10 años, un ejercicio de investigación interdisciplinaria en la que sin duda trabajamos historia política, pero tratando como de superar ciertos enfoques que siempre han primado en nuestro país para hacer esta historia política en la época que se conoce como la violencia, y sobre todo porque casi siempre los estudios que uno tiene posibilidad de acceder para el caso colombiano se centran mucho en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, y las regiones quedan como muy al margen. Y yo siempre pues, he tratado de defender que más allá pues, de que uno haga un ejercicio supuestamente que se ve de ciertas ciudades como muy provincial, era muy importante ver cómo también la trama de lo político, la trama de la violencia también pasaba por las regiones y que se volvía un elemento clave en la configuración de las identidades políticas de ese momento. Entonces, de ahí también la necesidad. Y habría que señalar que estas ponencias ya las hemos presentado en muchos eventos nacionales de congresos de historia y han sido muy bien recibidas, ¿cierto? Y han generado pues también como debate. También nos movíamos en este nuevo campo, perdón, Anderson, de la historia cultural de la política, entendiendo un poco el tema de cultura política, análisis del discurso, que también ha derivado un poco como en ejercicios de historia conceptual, en el tema de, por ejemplo, temas como la opinión pública, qué significó la revolución en marcha, el tema de la violencia, qué significado se le daba desde distintos partidos o desde distintos periódicos a ese tema de la violencia, e incluso el mismo concepto de paz. Y esto también en algo que tiene que ver mucho con el grupo nuestro de investigación, el tema de políticas, sociabilidades y representaciones históricas educativas, como nosotros también concebimos que se da toda la trama de lo político en nuestro país y en nuestras regiones. Continuamos, Anderson, por favor. Entonces, en relación con el libro Tinta Roja, que es el primero que teníamos que analizar y que cronológicamente corresponde un poco como a los procesos de investigación que yo he venido desarrollando, este es un libro de aproximadamente por ahí del año 2012, 2013, ¿cierto? En su momento teníamos unos objetivos iniciales, como eran establecer las conexiones discursivas entre prensa y violencia, expresadas, en este caso, haciendo un ejercicio comparativo, por el diario de Pereira, el diario de la ciudad de Pereira y el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Y sobre todo en lo que tenía que ver con su interés de llevar a cabo la orientación política de las bases partidarias del liberalismo durante los años de la República Liberal. No sobra señalar pues, que en ese momento, en esa época, y casi que hasta la Constitución de 1991, los partidos más importantes en nuestro país eran el partido Liberal y el Partido Conservador. Otro de los objetivos era entender la prensa como un referente comunicativo para promover identidades sociales compartidas y cómo la prensa se volvía como un espacio de formación de esos sujetos en un momento en que el país estaba viviendo un proceso muy intenso, fruto de los primeros procesos de, de industrialización, el desarrollo de nuevos medios de transporte, la migración del campo hacia la ciudad. Entonces, sobre todo en sectores urbanos, los periódicos cumplen una labor muy importante en eso de desarrollar como las identidades sociales y políticas compartidas. Sigamos, Anderson, por favor. Aquí también tenemos como referente el trabajo del sociólogo canadiense Erving Goffman, cuando se refiere a la prensa como un elemento clave para entender los marcos sociales desde los cuales los sujetos en una determinada sociedad, en una determinada época, comprenden y orientan su accionar político o ideológico. De acuerdo con Goffman, los marcos sociales permiten entender el proceso en el que los medios de comunicación ayudan a estructurar la información y a establecer una relación simbólica con la realidad. En este contexto, la prensa contribuye a la definición de esos marcos desde los cuales los receptores se apropian de su entorno y más aún, definen los referentes a partir de los cuales actúan. Un poco en esa línea podríamos decirlo de Carl Smith, ¿cierto? La relación amigo-enemigo, eso es clave en la prensa, a favor de quién hay que votar y sobre todo quién es el enemigo político al cual hay que vencer en las urnas o quizás también mediante las armas, porque eso
de eso hubo un poco en este tema que les quiero presentar, pues, y que ustedes también yo creo que tuvieron la oportunidad de leer un poco acerca de lo que nosotros quisimos desarrollar en este libro. Adelante, Anderson, por favor. Aquí les presento como a los dos directores, las cabezas pues, más visibles del desarrollo de estos dos periódicos. A mano izquierda está el señor Alejandro Galvis Galvis, que es de la ciudad de Bucaramanga, hacia el oriente del país, y el señor Emilio Correa Uribe, que era de acá de la ciudad de Pereira, de donde yo les estoy hablando, y que falleció trágicamente, fue asesinado trágicamente en el año 1955, en el contexto precisamente de esa violencia que yo les quiero como presentar. Pero estos fueron pues los gestores de estos dos periódicos. Adelante, Anderson. Entonces, ¿de qué se trataba un poco? Siempre aquí hay como una discusión respecto al papel de la prensa, ¿cierto? Hay un historiador muy colombiano muy conocido, Eduardo Posada Carbó, que dice que la prensa en Colombia tiene un papel muy importante en relación con la defensa o la construcción de la democracia, una democracia de la cual hay veces nuestra dirigencia política se jacta de ser una de la democracia más madura, más consolidada de América Latina, básicamente por el hecho de que casi no hemos tenido, pues, o no solamente una vez, y eso lo vamos a ver, un momento de dictadura y no hemos llegado a esa etapa de los populismos. Bueno, eso tiene que ver mucho con la cultura política nuestra, reaccionaria, conservadora, pero él dice que la prensa fue un elemento civilizador, pero yo podría discutir, no sé, con lo que hemos logrado hemos logrado entender en estas investigaciones, si realmente lo que se pretendía era civilizar las urnas o civilizar las masas, ¿cierto? O formarlas dentro de una determinada orientación política. Se trataba, esto lo pongo como en términos de preguntas, porque yo creo que estos temas para cualquier persona que los quiera investigar también pueden generar como otras miradas, quizás otras interpretaciones, no sé. Se trataba de formar en las virtudes públicas de la ciudadanía cívica a las personas que eran asiduos lectores de este periódico, o también de formar ciudadanos como especie de correligionarios sectarios. Porque eso es lo particular. Los periódicos se volvieron un medio de promover obras en la ciudad y de comprometer a la ciudadanía con su gestión, con su realización, pero asimismo también se volvieron como una especie de trincheras desde las cuales se señalaba cuál era la acción política a seguir, tanto en términos de las elecciones a nivel de nacional como a nivel de las elecciones locales, y también quién era el enemigo del cual había que cuidarse, del cual había que distanciarse, o del cual había que limitar también en su accionar político. Y eso, pues básicamente mirándolo como desde los periódicos liberales, en este caso El Diario y Vanguardia, pero lo mismo ocurría, y quizás incluso en tono todavía mucho más sectario, desde el partido, de los periódicos del Partido Conservador, a nivel nacional y a nivel regional. Adelante, Anderson. Aquí es importante para una mayor claridad, las personas que nos están viendo, escuchando, que son de otro país, ¿qué fue la República Liberal? La República Liberal fue un momento de transición política en nuestro país, el paso de lo que se conoce de la República conservadora o la hegemonía conservadora que venía desde el siglo XIX, desde el año 1886, y que había llegado hasta el año 1930, ¿cierto? O sea, un periodo de hegemonía de más de casi 44 años bajo este mando del Partido Conservador, con algunas leves interrupciones, tal vez por ahí en el año 1910 a 1914, un proyecto más moderado, que es conocido como el republicanismo, pero que en general se hace parte también de lo que se conoce como la República Conservadora, a este momento de cambio político, democrático en las urnas, hacia lo que se llamó la República Liberal, y que también en un momento determinado se autodenominó como el proceso de una revolución en marcha, quizás utilizando el concepto de la revolución a la manera como quizás se había vivido en México, en Rusia, en la Unión Soviética, pero supuestamente se trataba de una revolución pacífica y progresista. Pero entonces ahí están los cuatro presidentes que hicieron parte, o los presidentes que hicieron parte
de este proceso. En un primer momento, en la llegada, el señor Enrique Olaya Herrera, que siempre se ha dicho que fue un régimen como más moderado, más conciliador, a pesar de que hubo hechos de violencia en muchas partes del país, en esos cambios de poder, de personal político, de personal burocrático. Ya luego viene el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938, donde ya se empiezan a generar una especie como de reformas muy en la línea de lo que sería la consolidación de un Estado social de derecho para nuestro país, sobre todo dándole mayores garantías a los sindicatos, el tema, por ejemplo, de la educación, una reforma agraria muy progresista para la época, pero que rápidamente fue objeto de muchos cuestionamientos, incluso llegándolo a señalar como que era simpatizante del comunismo. O sea, muchas de las decisiones que se tomaban en nuestro país estaban muy atravesadas por esas visiones de la política internacional, lo que va a llevar a que esas reformas entren en un periodo de pausa, llegue otro, el señor Eduardo Santos, que es uno de los miembros más reconocidos, bueno, todos ellos de la élite, de las élites colombianas. Este señor Eduardo Santos, es importante señalarlo, era el dueño del periódico El Tiempo, el famoso periódico El Tiempo de la ciudad de Bogotá, y estuvo en el poder entre 1938 y 1942, y posteriormente vuelve en un segundo momento, en un segundo mandato, el señor Alfonso López Pumarejo, de 1942 a 1945, cuando deja el cargo por una situación de salud personal, lo deja en manos de Alberto Lleras. Pero bueno, la República Liberal entonces va de 1930 a 1946, y precisamente en un momento electoral en el año 46, el poder, pues el solio presidencial, vuelve a manos del Partido Conservador, y ya viene lo que se conoce en nuestro país como la etapa de la violencia. Pero esos son los presidentes, pues, que es importante señalarlo, fueron los que lideraron el proceso de esa transición política, y también de su caída, porque lamentablemente este proceso solamente duró 16 años. Continúa, Anderson. Aquí vemos otros personajes, otras figuras de la política nacional y regional de entonces. Está muy, pues, para muchos de ustedes quizás sea muy conocida la figura de Jorge Eliezer Gaitán, el gran caudillo liberal de corte populista, así lo muestran muchos de sus estudios, que fue asesinado en el año de 1948, el 9 de abril, que eso desencadenó un hecho, pues, que es muy reconocido en nuestra historia como el Bogotazo, y que para muchos es como la gota que desbordó, pues, todo este tema de la violencia, y ya que esto siguió ya hasta los años 50, cuando ya viene otro gobierno, la dictadura de Rojas Pinilla. Pero en fin, es el caudillo, pues, como reconocido, como lo que era muy bien valorado por las masas urbanas e incluso campesinas, como con quien se hubiera podido dar una transición a un proyecto mucho más, digamos, de corte más popular, de mayor inclusión, pero que se vio truncado por su asesinato y por todos los hechos que después se dieron en la política nacional. El opositor, también dentro del Partido Liberal, con el cual disputó las elecciones del año 1946, y digamos que el uno y el otro se robaron como votos, y por eso fue que el Partido Liberal perdió las elecciones, el señor Gabriel Turbay. Allá hacia el centro está un personaje muy importante de esta época, para muchos de muy ingrata recordación, como ese señor Laureano Gómez del Partido Conservador, y quien hizo una oposición abierta y sectaria a este régimen de la República Liberal. Él hablaba de hacer, pues, incluso también se apropió pues, o creó un medio de comunicación como el periódico El Siglo, para hacer invivible la República, como él mismo decía, donde él incluso invitaba al atentado personal, si era necesario, para llevar a cabo, pues, como sus fines políticos. Y ya a nivel regional, ya sobre los recuadros ya de más pequeños, algunos líderes políticos, por ejemplo, en el caso de donde está la manito de Camilo Mejía Duque, para lo que soy la región del departamento de Risaralda, y más abajito está el señor Silvio Villegas, que hizo parte también de un movimiento que se llamó Los Leopardos, eh, como de orientación más de corte nacional socialista o fascista. O sea, todo ese tipo de imaginarios, de idearios políticos se vivieron en nuestra época,
y todo eso, y todos esos aspectos tan candentes fueron los que nosotros quisimos como poder capturar y analizar para el trabajo del libro Tinta Roja. En algún momento, cuando estábamos en el proceso de investigación, quiero señalar esto, tuvimos la asesoría con un profesor pues, que nosotros valorábamos y admiramos mucho aquí en Colombia, que es el profesor César Ayala, que creo, tengo entendido, va a participar en una próxima sesión. Y él nos decía, uno no puede hacer análisis de la prensa liberal sin hacer análisis de la prensa conservadora, ¿cierto? Porque hay como una especie de rifirrafe, o sea, como que el Partido Conservador le pone la agenda, o los diarios conservadores le ponen la agenda de discusión pública a los periódicos de orientación liberal. Y de hecho, eso era lo que se daba en este caso. Desde, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, estaba, por ejemplo, estaba el Vanguardia Liberal y el periódico conservador era El Deber. En el caso de Pereira, estamos hablando pues, del diario, que era el periódico liberal, pero en la ciudad de Manizales existía un periódico muy fuerte, de mucha tradición, como era La Patria, un periódico que todavía existe. Y asimismo pasaba en Bogotá, donde estaban los periódicos liberales, el Espectador y El Tiempo, y su contraparte era el periódico El Siglo, dirigido por este señor Laureano Gómez. Continuamos. Entonces, lo que uno observa, ya de entrada, pues, como en el tema de la prensa, es un ambiente de movilización política por la ampliación del sufragio popular. Ya hacia los años 30, el sufragio deja de ser tan restrictivo en términos de condiciones de alfabetización o de posición económica y se vuelve de carácter popular. Entonces, ya lo que sigue, una tarea importantísima para los periódicos, es orientar a esas masas urbanas, populares, para que ejerzan bien su derecho al voto. Entonces, constantemente, estos son algunos recortes del periódico El Diario, donde está haciendo un llamado constante, permanente a sus bases partidistas, para que se preparen para el día de la votación, para asistir a las visitas que de pronto los candidatos hacían a la ciudad y que fueran a los parques. En fin, era un ambiente político muy, digamos, de ampliación de la democracia. Entonces, los periódicos, perdón, juegan un papel muy importante en ese momento. Aquí lo ve. ¿Es usted liberal? Si es usted liberal, cumpla su deber en las urnas, o por ejemplo, a recibir en una fecha determinada al señor Olaya Herrera cuando ya estaba dejando como el cargo, en fin, recuerden que ese fue el primer presidente de esta época de la República Liberal. Continuamos, Anderson. Pero lo cierto es que en ese marco regional, en la década de los años 30 y 40, esa transición política no fue vivida, digamos, como de manera del todo pacífica. Es una tensión, es en un ambiente muy cargado de intolerancia, que valdría la pena uno mirar en términos de una cultura política, desde cuándo vienen esos ambientes de tolerancia hacia el opositor político. Porque, por ejemplo, ya uno mira en el primer periódico de la izquierda, como en plena época de la República Liberal, que supuestamente quería moderar las pasiones, los sectarismos, el gobierno se ve obligado a prohibir las conferencias políticas en todo el territorio del país. Y cuando hablamos de conferencias, estamos hablando tanto de las reuniones en salones, en cafés, en teatros, salas de cine, como en cualquier esquina de algún parque público, ¿cierto? Porque lo que uno empieza a ver es como, por ejemplo, ya en los años 40, hay, hay un recrudecimiento de la violencia política, incluso con masacres, un tema que casi algunos creen que es solamente en años recientes en Colombia por el tema del paramilitarismo, pero las masacres vienen, aquí estoy mostrándoles, por ejemplo, ustedes en la mitad, un hecho que sucedió en un municipio del occidente de lo que era entonces el departamento de Caldas, con 5 muertos y más de 100 heridos en el municipio de Quinchía, en esas confrontaciones que se daban entre algunos pueblos que eran como de orientación liberal y otros de orientación conservadora. Podríamos decir que durante esta época, ya de los años 40 y parte de los 50, ya con el Partido Conservador otra vez en el poder, hay una especie como de conservatización
política de muchos de estos municipios. Y aquí ya, pues, por ejemplo, quería como compartirles a ustedes la forma como el periódico El Diario de la ciudad de Pereira informó en su momento sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Habría que señalar, y esto pues espero no sea muy enredado porque el tiempo también es como corto, que en su momento el periódico El Diario no veía con muy buenos ojos la figura política de Jorge Eliezer Gaitán. Incluso en las elecciones del año 1946, desde el diario se invitaba a los votantes, a los partidarios del liberalismo, a votar por Gabriel Turbay y no por Jorge Eliezer Gaitán, a quien consideraban pues como con cierto desdén, como que no representaba los intereses y sobre todo como esos ideales civilizatorios, virtuosos del Partido Liberal, consideraban que era un líder como de carácter populista que podía llevar al país a desembocarse o por el lado del fascismo o por el lado del comunismo, ¿cierto? Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y entonces las alertas estaban prendidas en ese momento. Entonces, pero lo interesante que quisiera mostrar a continuación es como que una vez fallece o asesinado, pues Jorge Luis Gaitán, la memoria del caudillo se asume como parte de la causa política. Y esto tiene que ver mucho como en la estrategia, en los periódicos, un periódico que siempre desdeñó, que en sus caricaturas políticas trataba de mostrar, resaltar esos rasgos como indígenas, populares, mestizos, ya lo vuelve el líder de las causas políticas. Aquí quise hacer como este ejercicio de mostrar cómo informó el diario al mes siguiente del asesinato, cómo informó el diario al año siguiente del asesinato de Gaitán, incluso ya dedicándole las columnas editoriales, porque yo supongo que esto causaba mucho impacto, la gente quería volver a leer, recordar, eso era parte como de la lucha política, ya definitivamente el país estaba en ese momento muy desbocado con ese sectarismo y esa violencia política, muchos muertos en los campos y en algunos casos en las ciudades. Entonces, desde el diario reivindican la figura de un líder político que en su momento ellos desdeñaban de sus perfilamientos políticos. Entonces, pero bueno, esas son formas como se suele utilizar el pasado con ciertos intereses políticos. Entonces, continuamos, Anderson. Aquí lo otro es que la opinión pública, y eso pues valdría la pena mirando el texto y quizás así invitando, sobre todo si aquí en Colombia hay gente que está también participando en este seminario, entender cuál es la figura de esa opinión pública, ¿cierto? Porque en nuestro concepto y en uno de los resultados de investigación de este libro, la opinión pública se convirtió en un instrumento de división y de legitimación social. Por un lado, fundado en el modelo carismático y autoritario de los líderes políticos locales y nacionales. Aquí les presento, por ejemplo, cómo informó el periódico La Patria de la ciudad de Manizales el día en que el Partido Liberal perdió las elecciones y el Partido Conservador volvió al poder en el año 1946, que ese fue el fin de la República Liberal. En ese año, entonces, el señor Mariano Ospina Pérez, del Partido Conservador, gana las elecciones y en ese momento es otro momento de tensión, de polarización, de unas relaciones, digamos que se tensan tanto las relaciones políticas hasta un punto de vista, digámoslo, como visceral, porque era todas esas nociones de que era como esa noción como existencial del enemigo político, era la existencia del uno o del otro, y eso va a llevar a que se exacerben los ánimos políticos, a que por en cualquier momento, en cualquier lugar del país, en un café, en un bar, en una taberna, alguien cantaba un viva al partido, eso inmediatamente desataba las peleas, las lesiones personales e incluso los asesinatos. Y sobre todo, no tener muy presente que en esa época muchos la mayoría de los muertos eran con arma blanca o a machetazos, lo que hacía mucho más brutal los asesinatos, aunque también los había, por supuesto, con revólver. Sigamos, por favor. Entonces, dentro de estos resultados que tenemos pues como para esta primera parte del libro,
de la República Liberal, digamos que se logró demostrar la estrecha relación entre la prensa política, entre la prensa y la política partidista en Colombia y su influencia en el comportamiento político de los ciudadanos. Insisto, en una visión de la ciudadanía más como de corte correligionario, ¿cierto? Como muy, hay un libro que nos gusta mucho estudiar acá, de este, se me escapa en este momento el nombre de, porque la sangre es espíritu, no recuerdo, es un libro, pues, pero muy interesante que analiza como el discurso político de un periódico liberal y un político conservador y demuestra que a pesar de las diferencias políticas en el análisis fuerte de los discursos, ambos periódicos se parecen mucho en legitimar la acción violenta hacia su contendor, hacia su opositor político. Entonces, en eso tiene que ver mucho la influencia en el comportamiento político de los ciudadanos. Eh, Cabe destacar que Vanguardia Liberal, fundado en el año 1919 por Alejandro Galvis, y el Diario de Pereira, fundado en el año 1929, surgieron al fragor, en la calentura de la vida política, en las elecciones, y asumieron posiciones combativas a nivel ideológico y la organización partidista. Tuvieron como tarea enfrentar abiertamente las estrategias de la prensa conservadora. Ese era como un primer escenario, una primera trinchera. Pero también promovieron como toda una ideología anticomunista, porque en algún momento dentro de esa acción y esa propaganda negra que le hacía el Partido Conservador al Partido Liberal en sus reformas, los llegaron a señalar como muy cercanos al comunismo. Y entonces ellos quisieron como poner una línea divisoria de que ellos no compartían esa ideología comunista, llegaron incluso, siendo periódicos liberales, a cuestionar ciertas de las reformas que en su momento propuso el presidente Alfonso López Pumarejo, ¿cierto? Y eso llevó entonces a que dentro del propio liberalismo se diera cierto faccionalismo político. Algunos que estaban como de corte más radical y algunos de corte más moderado, que considero que eso también llevó a la larga a que esta propuesta, este régimen político de la República Liberal durara tan poco tiempo o no alcanzara a llegar como a plasmar, a ver plasmadas en la vida política, en la vida institucional de nuestro país, esas reformas que estaba promoviendo, para ponernos un poco al tanto de las reformas sociales que se están llevando, por ejemplo, y eso se suele decir mucho por parte de algunos historiadores, por ejemplo, como en el caso de México, con el tema de la reforma agraria. Ambos periódicos fueron una especie, perdón, me equivoqué, una especie de plataforma de una temprana socialización política de las masas urbanas y de difusión de las ideas liberales, especialmente pues, durante la República Liberal. Obviamente ellos siguieron en esa labor en años posteriores, pero ahí es muy importante ver cómo en distintas columnas también hacían una especie como de pedagogía de lo que era ser liberal en Colombia y traían como a colación muchos hechos de cómo surgió el Partido Liberal en el siglo XIX, cuál era el ideario liberal que se promovía en algunas, por ejemplo, Colombia en el año 1863, cuando estuvo en el poder el Partido Liberal, promovió una constitución, digamos, ultraliberal, incluso pues como muy rara para la época en un país tan conservador, pero eso quedaba como en el legado, en la memoria de las tradiciones de este Partido Liberal. Y obviamente lo que ya estaba promoviendo en el siglo XX no era un liberalismo manchesteriano pues, o económico, sino más un liberalismo que estaba a tono, por ejemplo, con el keynesianismo y con el intervencionismo estatal en la economía. Continuemos, Anderson, por favor. Aquí otra de las cosas que nos llamó la atención es como lo que llamamos la paradoja del pueblo representado. El pueblo, lo que se mencionaba en el periódico, fue excluido de la esfera pública política por su incapacidad literaria y solo pudo emerger en calidad de representado. O sea, no ejerció su propia representación, sino que, claro, con base en esas relaciones, digamos, caudillistas, en esas relaciones de tipo como carismático entre los líderes y el resto de las masas, y también en ese desdén que tienen ciertos sectores políticos en Colombia, como lo que a veces me gusta a mí decir, como el miedo a la democracia. Entonces, las personas no participan directamente y quienes, por ejemplo, a través de la prensa dicen representarlos, dicen también cómo es que se deben comportar, cómo se deben orientar, por quién deben votar. Entonces digo que solo pudo emerger en calidad de representado por aquellos que tenían los medios y la vocación
para ser de tutores y voceros. Y aquí hay otra cosa también importante que con mucha sutileza tratamos de analizar ya al final hacia las conclusiones. Esa separación entre público y pueblo se hizo evidente en los albores de la modernidad, en tanto aquel expresaba la voz razonada, erudita e ilustrada, en oposición al pueblo, que era el vulgo, incapaz de abandonar las pasiones y formarse un concepto mesurado sobre la realidad. De hecho, cuando se da la violencia, pues, se desencadenan todos esos hechos violentos tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, algunos líderes muy conspicuos del liberalismo a nivel nacional llegan incluso a separarse del pueblo y a considerar que es como todavía rezagos de barbarie, es cierto, como una especie de, sí, como que no hubiéramos todavía entrado en la etapa de la civilización, del progreso, de la modernidad, y entonces que tuviéramos esa especie como de atavismos genéticos que no nos permitían como poder moderar nuestras pasiones políticas. O sea, toman distancia del propio pueblo y van a formar después, años después, un frente nacional con sus enemigos a muerte viscerales del Partido Conservador. Pero eso es importante señalarlo, la separación entre público y pueblo. Sigamos, Anderson. Hasta acá, pues, quería como dejar en la parte de la República Liberal. Ahorita quisiera pasar a lo que el otro texto que también fue, pues, asignado para el día de hoy en el seminario, y es Botas militares para salvar la democracia, miradas a las acciones de pacificación en la gobernación de Caldas, 1953-1954, donde también el trabajo, pues, de consulta con la prensa fue muy, muy importante, fue central, y a partir de ahí le pudimos seguir un poco la pista a cómo se dio un momento muy importante en nuestro país, como fue, por un primer momento, la dictadura de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla le da un golpe a Laureano Gómez. Este había llegado, Laureano Gómez reemplazó a Mariano Ospina Pérez, ya les había dicho, el que ganó las elecciones en 1946. Laureano coge el poder en 1950, pero su gobierno está asignado por la intolerancia, el sectarismo, y eso llevó a que el país se desestabilizara todavía mucho más, y llega esa figura mesiánica del líder militar, Rojas Pinilla, a tratar de pacificar el país, pero este también rápidamente asume de manera muy personal el manejo del Estado, clausura el Congreso y crea la ANAC, y rápidamente, al cabo de unos años, ya también desde los medios de comunicación lo empiezan a señalar como un dictador, y viene luego la etapa entonces ahí intermedia, o sea, de mucha inestabilidad política, un frente militar derroca a Rojas Pinilla, o este tiene que se ve obligado a renunciar, y este régimen militar es un régimen de transición hacia lo que en Colombia vivimos entre 1958 y 1974, conocido como el Frente Nacional. Pero entonces nosotros nos queríamos también centrar ahí, mirar qué había pasado, y sobre todo porque esta fue siendo una región cafetera muy próspera, donde ya estaba el ferrocarril, Pereira tenía tranvía, Manizales tenía cable aéreo, las tres principales ciudades de esta región, como eran Pereira, Manizales y Armenia, tenían aeropuerto. O sea, pero estaban, sobre todo en zonas rurales, mucha violencia. Y eso es una cosa bien paradójica que lo quiero decir también al final, pero lo expreso en este momento, como señala el profesor Carlos Miguel Ortiz, que fue mi profesor de pregrado y que nos orientó, pues, cuyos textos nos orientaron mucho para orientar esta investigación. Él decía, en la época de mayor violencia política en esta región no se perdió un solo grano de café durante las cosechas. Uno casi siempre piensa que cuando hay algo de violencia, la gente tiene que salir, pues sí, en efecto, salir huyendo, despavorida, dejar sus casas, sus tierras, las cosechas, pero claro, ellas eran usufructuadas por otros grupos armados. Pero bueno, nosotros queríamos ver cómo se vio eso, y sobre todo cuál había sido el papel del ejército en esas labores de pacificación, hasta qué punto lo habían logrado. Y yo parto acá como de un epígrafe que tenemos en el libro, que es tomado del libro de la violencia en Colombia, de Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Maña Luna, que dicen, el sino de Caldas era el departamento, pues todavía no se habían dividido, no está el departamento de Risaralda ni el Quindío. Entonces, el signo de Caldas, en cuanto a la violencia, ha sido paradójico, porque es el departamento colombiano que goza, aparentemente,
de más alto nivel de vida, repito, por producto de la economía capicultora. Era una economía agroexportadora. Allí, según los sociólogos, se ha desarrollado una verdadera clase media rural que tuvo su origen en las inmigraciones de antioqueños del departamento de Antioquia al Quindío desde mediados del siglo XIX. Una mentalidad de empresa con un sentido de independencia ha hecho de Caldas una región próspera, pero quizás su riqueza sea la causa de su desgracia. Los explotadores del café, en su mayoría minifundistas, han debido sufrir el impacto de la confusión causada por el robo y el ansia de tierras. Sus fértiles montañas se han visto así manchadas de sangre y sus habitantes no han podido resolver el problema económico que los lleva a la violencia. Entonces, pues como punto de entrada a este proceso de investigación, que fue otro momento, esto ya fue más reciente, como hacia el año 2019, e incluso creo que el libro lo terminamos de escribir en los inicios de la pandemia, pero fue muy interesante poder consultar muchos periódicos que ya hoy están en versión online, pues se pueden consultar digitalmente a través de las páginas de Internet. Entonces, esta es la portada del libro publicado bajo el sello editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira y donde también aparecen otros investigadores como son Natalia Gudelo, Edwin Mauricio López, Wilton Holguín y Anderson Andrés López Urrea, muchos de ellos en ese momento apenas terminando como sus trabajos de grado, de pregrado. Entonces fue una experiencia formativa también muy bonita y muy significativa. Continuamos. Entonces es importante mirar cómo en una época de pacificación, la recuperación de ese orden político, de ese orden social, sobre todo en los campos, estuvo bajo el mando de militares. Y esto a nivel de las gobernaciones, pues de lo que era la gobernación de Caldas y después cuando se da la separación de Pereira de Caldas, si se crea el departamento de Risaralda, lo mismo en Armenia, también muchos alcaldes militares cuando eso también existían los jueces militares, en fin, para hacer juicios sumarios así sobre bandoleros, sobre personas señaladas de asesinatos o de robos, en fin, pero este fue como el panorama que se vivía en esa época aquí, en esta región. En un primer momento, y bajo la presidencia del general del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, estuvo el coronel Gustavo Sierra Ochoa, y posteriormente lo reemplazó el coronel Daniel Cuervo Araos. Luego, en el periodo de la Junta Militar, asumió el poder regional el coronel Gerardo Ayer Bechaus, y ya en la época del Frente Nacional estuvo el coronel José Gregorio Sánchez Ordóñez y el general Armando Vanegas Maldonado. Algunos de ellos se habían formado en el ejército colombiano en la guerra de Corea. Entonces tenían como esa tradición militar y posteriormente en los años 60 hicieron parte de la Escuela de las Américas, toda la estrategia de los Estados Unidos por contener el comunismo aquí en América Latina. Continuamos, por favor. Entonces, ellos trataron de hacer frente, estos políticos y todo el ejército, en una primera fase de la violencia, que como señal, esto siempre puede ser objeto de muchas discusiones, que irían desde 1946 a 1957. Entonces, estos militares asumen el cargo con Rojas Pinilla entre 1953 a 57, tiene que ver con el desarme y amnistía de las guerrillas en muchas regiones del país, en los llanos, en algunas partes de Antioquia, del Tolima, del sur del país, ¿cierto? Entonces, esta es como la primera fase en ese proceso de pacificación. Y luego viene la intervención del ejército en una segunda fase de la violencia que iría entre el año 1958 y 1966, donde ya supuestamente la intensidad de los enfrentamientos entre liberales y conservadores había disminuido más y ya el objeto de atención del ejército, de la policía, era los grupos de bandoleros, una cosa que había quedado como un rezago de esas formas de violencia, de organización delincuencial que azotaron muchas regiones rurales del país y obviamente
en el departamento, en lo que era el departamento de Caldas. Continuamos, por favor. Aquí sigue pues un poco la periodización de la presencia del Estado, del ejército. El ejército llevó a cabo una acción cívico-militar. O sea, por un lado, haciendo inteligencia en la octava brigada, en el batallón San Mateo, aquí en la ciudad de Pereira, sobre los grupos de bandoleros, y por el otro lado, desarrollando una acción cívica de apoyo, por ejemplo, a comunidades rurales e incluso en barrios de las ciudades de Pereira, de Armenia, de Manizales, ayudando a hacer puentes, escuelas, centros de salud. Trataban con eso, por un lado, de reprimir la acción de los violentos y por otro lado, de mostrar un rostro amable con esos campesinos, muchos de los cuales, por ejemplo, habían llegado a las ciudades huyendo un poco como de las acciones violentas de estos grupos armados e incluso las del mismo ejército, que como veremos, en vez de pacificar, se terminó constituyendo en otro elemento más del conflicto armado, del conflicto político, de la violencia en nuestro país. Continuamos, por favor, Anderson. Entonces, ¿de qué manera asumen los militares su papel en el poder frente a la crisis de la nación? Aquí les quisiera leer brevemente un fragmento del discurso del coronel Gustavo Sierra Ochoa, que fue nombrado pues, como el primer gobernador militar de Caldas en el año 1956, cuando dice: el ejército colombiano, señores comandantes y oficiales, tiene por esos tiempos una misión política: salvar a la patria de la ruina. Esa misión se extiende a múltiples necesidades que van desde los menesteres del orden público a un intenso servicio administrativo. Todas ellas solicitan nuestra presencia y nuestra acción, nuestra vigilancia y nuestra conciencia. No tornará el país a esa guerra de guerrillas, de los odios banderizos, de las banderas políticas, frente a la silenciosa expectativa, así está escrito tal cual, el ejército obligado a presenciar la matanza de los campesinos, el incendio de las aldeas, el llanto de las viudas y de los huérfanos. O sea, aquí en este momento va a ser muy importante el protagonismo que adquiere el ejército y sobre todo en la época de Gustavo Rojas Pinilla, porque incluso se consolida como un actor ya no solo militar de control del orden público, sino como un posible tercer partido político, una tercería. Eso es lo que incluso llevó a que los sectores políticos que vieron de muy buen agrado que él le diera el golpe militar a Laureano Gómez, después se pusieran muy alertas porque quizás es lo que estaba llevando al país era hacia un régimen autoritario militar. Entonces, para explicarles un poco y citando aquí una revista que es muy interesante y que también recomiendo para las futuras investigaciones, una revista en Colombia que se llama Criminalidad, que ya por estos años está cumpliendo cerca de 66 años. Se explicaba que el bandolerismo esporádico desarrolló actividades de importancia secundaria hasta fines de 1952, teniendo como zona especial de operaciones el occidente del departamento y algunas zonas del Quindío. El Quindío ya limita con algunas zonas también del departamento del Tolima, que fue epicentro de una gran cantidad de grupos de bandoleros. Para esta época ya comenzaron a conocerse los nombres, por ejemplo, eso también es muy significativo de esta época, los nombres de los bandoleros. Hay algunos estudios sobre estos grupos de bandoleros, por ejemplo, el Capitán Espada, Capitán Venganza, Tarzán, Llave Seca, Paterrana, en fin, Desquite, Mariachi, bueno, muchos otros. Entonces, la generalización de la violencia en el departamento de Caldas se hizo ostensible hacia mediados del año 1952 y se debió, o sea, después mucho posterior a los años del asesinato de Jorge Luis Gaitán, y se debió más que todo a la influencia de la violencia reinante entonces entre los departamentos del Tolima y Valle y las zonas campesinas del occidente del departamento de Caldas. Continuamos, Anderson, por favor, para seguir. ¿Cierto? Entonces la prensa regional y nacional publicaba en sus editoriales, en sus primeras páginas, toda esta información de asesinatos de líderes, sobre todo pues, de líderes políticos liberales en distintas regiones. Pero entonces uno dice, bueno, como entre la indignación, la denuncia y también cierto sensacionalismo, que obviamente también iba a tener sus réditos políticos en muchos otros momentos, especialmente, creo yo, para la separación, para la desmembración
de ese departamento de Caldas y la aparición allá hacia los años 1965, 1966 de otros dos nuevos departamentos, como señalaba al comienzo de esta charla. Pero esta es la constante, que incluso a veces uno, en la manera de capturar la información, cualquier posibilidad de hacer una base de datos desborda el número pues, como de los titulares de las noticias sobre asesinatos en esta parte del país. Continuemos, Anderson. Incluso cabe señalar que el director del periódico El Diario de la ciudad de Pereira fue asesinado junto con su hijo en una zona del norte del valle, en el municipio de Obando. Y eso también causó una indignación a nivel nacional. Periódicos como El Espectador y El Tiempo denunciaron este hecho, señalaron que había sido la policía la que había sido la responsable del asesinato de este señor, Carlos de Emilio Correa Uribe, que era el director del periódico El Diario, y eso también entonces llevó a que Rojas Pinilla cerrara estos dos periódicos tan importantes a nivel nacional, El Espectador y El Tiempo, lo que ratificó aún mucho más la idea de que Rojas Pinilla estaba asumiendo los roles típicos de un dictador, que así es como en muchos momentos se conoce la figura de Rojas Pinilla, desconociendo también esa aura salvadora, mesiánica que tuvo cuando llegó al poder, pero se queda con esa imagen del dictador al cual le dieron el golpe de Estado hacia el año 1957. Continuamos. Y entonces aquí aparecen muchas de las imágenes en el periódico El Diario del Quindío, ¿cierto? Y lo que yo les señalaba, a pesar de la violencia, ni un solo grano de café se perdió. Lo que también nos lleva a mirar la violencia organizada. Y si se mira un poquito más, Anderson, si puedes ampliar, esta es una información tomada directamente como de los archivos del batallón, el número de cuadrillas que había en la época, en el año de 1962 con los nombres de sus líderes y sus alias, Chispas, Melco, Capitán Ceniza, Paticortico, Tiro Fijo, Sultán, Polanche, El Arrugado, en fin. El listado es bien grande y solamente en esta región es la que le correspondía manejar a la octava brigada. Repito, en muchas otras partes del país, en el Tolima, en el Huila, en Antioquia, en los Llanos, también se daban estos fenómenos. Y además con fotos muy impresionantes sobre la violencia de esa época. Pues, en el estudio que yo citaba ahorita al comienzo, o hace poco, de Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña, que es como los primeros estudios sobre la violencia, hay una gran cantidad que muestra estas personas decapitadas, los cortes de franela, mujeres en embarazo a las cuales asesinaban y les sacaban sus bebés en gestación, en fin, una etapa muy dura de la historia de nuestro país, que supuestamente ese era el propósito del ejército, poder pacificar esa situación que se vivía en distintas regiones de nuestro territorio. Hasta el punto entonces que hubo una legitimación, y esto nos ha llamado mucho la atención, cómo fue el propio ejército del país, el propio ejército al mando del gobierno nacional, el que legitimó la creación de autodefensas campesinas, a los cuales le daba capacitación, para manejo de armas, para entrar en combate, para denunciar ante las autoridades, en fin. Y aquí una foto donde están organizando los campesinos para ayudarle al ejército en su labor de pacificación. Entonces, eso fue algo muy, muy tremendo, porque el ejército no llegó a tener una posición, digamos, autónoma, independiente, sino que se involucró en muchas regiones en los mismos hechos de violencia. Hay una cantidad de información ya de otro tipo, pues como de corte disciplinario, que no la incluimos en este estudio, pero que estaría pues para mostrar en otros artículos, sobre la cantidad de denuncias de tipo disciplinario sobre agentes del ejército y de la policía, eso, en bares, en maltrato a la población civil, en fin. A pesar entonces de que el ejército seguía muy convencido, te pido el favor que amplíes un poco esta diapositiva, Anderson, al centro, donde ya se está hablando, este es un periódico que se publicó en el municipio de Calarcá, en el departamento, en lo que es el departamento del Quindío, y se llamaba El Binomio, tratando de establecer esa relación entre pueblo y Fuerzas Armadas, y donde ya estaban promoviendo una tercera fuerza política,
lo que repito, causó mucha alarma entre los líderes del Partido Liberal y los líderes del Partido Conservador, porque de alguna manera, como solimos decir aquí, el ejército que había sido nombrado por una misión de pacificar estaba cambiando todo el tinglado de las relaciones políticas del momento. Y aquí dice este titular, la tercera fuerza es una fuerza poderosa de las gentes capaces y honestas en busca de los derroteros de la patria tradicional. Cabe señalar que durante la época en que estuvo en el poder Gustavo Rojas Pinilla, él trajo la televisión a Colombia y ese fue otro medio de propagar ese ideario del ejército, como que señalaban que, lo que los partidos políticos nunca habían estado a la altura de darle una orientación política y de pacificar la población. Y que entonces ahorita llegaba el ejército con esa labor mesiánica, ¿cierto? A salvar el país del caos, de la debacle. Pero lamentablemente la situación no fue así. Por ahí en el año 1955 una protesta estudiantil en Bogotá, en la Universidad Nacional, y ese día el ejército arremetió contra ellos, contra los estudiantes, dejando cerca de 12 estudiantes muertos en las calles de Bogotá. Entonces eso fue generando como un descrédito, una baja, pues, como una baja aceptación por muchos sectores de la sociedad en Colombia, aunque hay gente que durante muchos años recordaba con mucho afecto la época del gobierno de Rojas Pinilla. Continuemos, ya voy como finalizando, Anderson. ¿Cierto? Entonces, considero que la violencia política en ese momento también fue utilizada, su denuncia, lo que yo decía ahorita, su indignación y el sensacionalismo, pero también fue utilizada como repertorio de acción por las élites políticas para la fragmentación del territorio. Aquí yo les quisiera mostrar, por un lado están las estadísticas de la violencia en lo que era el departamento de Caldas. Entre 1946 y 1957 se habló de 44.255 muertes por violencia. Estos son datos pues, extraídos de un libro de un historiador norteamericano, Paul Oquist. Y entre 1958 y 1966, si bien baja el número de muertes, de todos modos los fenómenos de violencia, abandonerismo seguían arreciando. Se habla de 3.600 muertes por violencia, 36.800 parcelas perdidas y 179.500 personas desplazadas. Ya, en una zona, repito, muy próspera, en una zona donde el café se constituyó durante muchos años como el principal producto de la economía colombiana, el producto de exportación. Pero bueno, en estos años, y eso es como lo más complejo de seguirle el hilo a todos estos procesos, se da la separación del departamento, lo que era la unidad territorial del departamento que está en verde, que es el departamento de Caldas, para que aparezcan tres departamentos. Dos de ellos, Risaralda y Quindío, sobre todo Quindío, considerado el departamento más pequeño de Colombia. Uno puede en carro conocer los 9 municipios que conforman el Quindío en un solo día, ¿cierto? Un territorio muy pequeño, pero hace parte de esos intereses de unas élites regionales por separarse de la unidad territorial de Caldas y poder ellos, sobre todo, en lo que significaba para ellos, poder tener como esa autonomía político-administrativa en términos de electorales, en términos burocráticos, en términos de presupuesto. Y bueno, eso son como, creo yo, como consecuencias de esa violencia política vivida en esos años. Ya, Anderson, sigamos, ya voy, ¿cierto? Y finalmente lo que creo que se dio fue una pacificación, entonces, sin paz, como en muchos momentos, ¿cierto? Desde el lado de Rojas Pinilla y los militares que lo acompañaron en su gestión, ellos estaban muy convencidos de que estaban transformando el país, pero desde muchos sectores más de corte más civilista, consideraron que lo que estábamos entrando era una época de, de dictadura, de tiranía y que se asimilaba en muchos aspectos a lo que podía estar pasando en otros países, por ejemplo, en América Latina, especialmente en Sudamérica. Y entonces viene ya como todo ese momento en que de distintos sectores se solicita el cambio de gobernador militar. Y aquí, por ejemplo, en la mano derecha está una invitación a un TD, como una acción de gracias, cuando se le da el golpe o cuando entrega el poder Gustavo Rojas Pinillas. Todo esto, pues repito, todo este trabajo de investigación que hemos realizado ha sido muy en la línea de analizar los periódicos que se han constituido una fuente de investigación inagotable. Todavía seguimos haciendo algunos proyectos, por ejemplo, en temas más recientes, en años más recientes, sobre el tema de la vivienda, temas políticos, la separación de Pereira del departamento de Caldas y la creación de ese nuevo departamento de Risaralda. En fin, pero esto es grosso modo
lo que yo quería presentarles. Sin duda es mucha, mucha, mucha información, muy complejo entender como toda la trama política, ideológica y el papel de los periódicos en esta época. Pero bueno, espero que haya sido como de su agrado esta presentación y quedo atento como a preguntas. Profesor Jaime, muchas gracias por la presentación tan rigurosa que nos hace como de los elementos más generales de los dos trabajos, de las dos obras, advirtiendo, como usted mismo lo dice, que, bueno, son dos libros extensos y con un nivel de información muy amplio que implica pues un ejercicio de lectura, pero creo que con lo que usted nos ha planteado nos permite conectar elementos que también habíamos abordado en las sesiones anteriores en relación con el trabajo de la prensa, como fuente, como objeto, como empresa periodística, pero además suma otros elementos muy interesantes que, por ejemplo, nosotros no habíamos advertido, como es la prensa como plataforma de formación ciudadana, de promoción cívica, también de formación de cultura política, ¿cierto? Que en estos dos trabajos que usted acaba de presentar se ve muy marcado este elemento. Eh, También la prensa como esa plataforma de ideas, si se quiere, entre comillas, cosmopolitas, pero muy regionalizadas o adaptadas a los contextos regionales, ¿cierto? Como la prensa liberal acusa a los conservadores ya no solo de conservadores, de promover la violencia, sino de fascistas. Y a la vez la prensa liberal la prensa conservadora acusa a los liberales también de promover la violencia, pero de comunistas, ¿cierto? Y entonces la prensa termina como sirviendo de traductora en esos años 30, 40, 50, eh, para cómo la población o el público lector recibe estas ideologías que están en competencia, además global, pero que las reciben de manera regional. Bueno, y otros temas, pero a mí me parece importante eh, mirar y escuchar a los compañeros que están presentes en el curso y a los participantes que nos acompañan, qué comentarios, qué opiniones, qué inquietudes quedan a partir tanto de las lecturas como de lo que el profesor John Jaime nos acaba de presentar. Esta es la parte fundamental de este ejercicio, ¿cierto? Y es saber qué tipo de inquietudes o de percepciones les genera este tipo de trabajo. Ya lo decíamos hace 8 días cuando invertimos dos sesiones, como esa mirada que les decía yo, no es del todo teórica, es como tratar de construir unos lentes conceptuales para abordar esos temas, pero que a partir de ahora comenzábamos a mirar trabajo historiográfico de manera más precisa, como lo que acabamos de ver, que evidentemente es trabajo ya de investigación histórica, utilizando justamente la prensa. No sé quién se anima o quiere señalar algún aspecto. Por acá está Eric, adelante. Sí, buenas tardes. Primero, gracias a John por asistir, ¿no? Qué bueno que le extendieron esta invitación y pues un agradecimiento por la ponencia. Hay algo que me quedó así como inquietud desde un principio, no tanto en forma de crítica, sino pues para desarrollarlo un poco. Desde un principio usted señala, ¿no? Desde este bipartidismo desde las regiones, ¿no? La importancia que ustedes le asignan a la región, distanciándose un poco, como decía, ¿no? De las capitales, ¿no? De lo que pasa en la capital. Y que en México, por ejemplo, el giro regional, no tanto en los estudios de la prensa, pero en general, cobran fuerza desde los noventas. En el caso colombiano, digamos que si lo podemos llamar así, giro regional, giro local, este, ¿cuándo empezó a cobrar fuerza? Si no lo ha hecho, si apenas está comenzando, y de qué manera afecta las interpretaciones que se dan pues a nivel nacional, ¿no? Porque, vaya, se pueden hacer generalizaciones de eventos, de sucesos, a partir de una historiografía nacional, pero lo regional siempre enriquece y hasta incluso a veces cambia las narrativas, ¿no? Cambia la forma de interpretar
los hechos. No sé si en el caso colombiano o por lo menos en el caso de sus investigaciones ha sucedido algo por este rumbo, ¿no? Si lo regional realmente ha puesto acento más en ciertas cosas, o incluso si ha habido una cierta negativa, no sé cómo decirlo, por parte de una historiografía nacional, ¿no? De decir, no, 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 eso no es parte de lo que ya hemos establecido como el canon historiográfico, ¿no? Y bueno, por ahí sería mi pregunta. Muchas gracias. Muy ¿Alguien bien. más, alguien más que quiera sumarse a la pregunta de comentario que nos hace Eric? Bueno, ahí podemos responder esta Si pregunta. quiere, yo vi. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat de la profesora Rosa Elena. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, profesor John Jaime. ¿Es viable en este momento vivido repetirnos la pregunta sobre el papel de la prensa expuesta por usted que señala, pregunta, formar en las virtudes públicas de la ciudadanía cívica o formar ciudadanos correligionarios sectarios? Trayendo todo esto como al presente que vive en especial la sociedad colombiana. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Si Bueno, quiere, voy adelantando ahí como sí, sí, no, y agradeciendo pues como la atención de todos, pidiendo excusas porque de pronto yo siento que fue una descarga y de mucha información en una sola horita, de dos procesos bien complejos que, por ejemplo, en ambos casos, en ambas investigaciones, nos ha llevado mucho tiempo poder entenderlas un poquito más y sobre todo tratar de reivindicar, de legitimar esta mirada desde las regiones, que no sea como la lógica del avestruz, ¿cierto? Como que metemos la cabeza en este huequito de lo regional y nos desconectamos de lo nacional o lo internacional. Ese es un ejercicio pues bastante arduo y que, como yo lo decía, tiene pretensiones como de tipo formativo, pedagógico. Pero bueno, ahí están estos libros para la consulta y para la crítica, por supuesto. Yo creo que esto, lo del giro regional que mencionas, me parece muy interesante. En Colombia siempre ha existido esa perspectiva de que Colombia es un país de regiones, pero esa convicción yo creo que ha sido jalonada más que todo, por ejemplo, por regiones donde hay grandes ciudades capitales como Medellín, como Cali, incluso Barranquilla en la costa atlántica, que se le confrontan abiertamente a la hegemonía política y también, digamos, a nivel de las ciencias sociales, de la historia, que también ejerce, por ejemplo, una ciudad como Bogotá. Lo que nos faltaba es empezar también a mirar, todavía bajar un poquito más la lupa a nivel de escala más regional, lo que llamamos ciudades intermedias. Por ejemplo, en el caso que yo estoy señalando aquí, Manizales, Pereira, mucho menos, no pasan de 500.000 habitantes, ¿cierto? Entonces, ese es el aspecto que quería yo como reivindicar. Y, y yo lo que creo es que estamos tratando, es un proceso también muy reciente. Esto nos llevamos más de 12, de 13 años, pues, ¿cierto? Como tratando de generar este tipo de inquietudes. Y tiene que ver también con lo que es la institucionalización de la enseñanza de la historia en esta región. Es que aquí en la región hay unas academias de historia, pero esas academias son conformadas por personas, digámoslo así, ya que tienen una visión muy anecdótica, muy romántica del pasado, que obviamente están interesados en contar mucho la historia, pero están muy centrados en todos esos hechos de progreso, todas esas, entienden como la historia de las ciudades como si fuera una especie de patrimonio familiar, un patrimonio de las élites, pero no logran como dimensionar o dar cabida a estos temas que son conflictivos. Yo por eso decía que esto era una especie como de historia a contrapelo, ¿cierto? Poder hacer un énfasis en cosas que normalmente no son comentadas o relatadas. Los nombres de estas ciudades son, por ejemplo, Manizales, siendo capital del departamento modelo, Pereira, la ciudad prodigio, Armenia, la ciudad milagro, pero entonces no logramos entender, por ejemplo, el lugar.
de los sectores populares en estas regiones. Y eso ha sido muy bien valorado a nivel nacional. Y repito, tiene que ver con esa institucionalización de la enseñanza de la historia, que le ha permitido, por ejemplo, a jóvenes generaciones, entre ellos pues a Anderson y otros, muchos estudiantes que están haciendo estudios de maestría, doctorales, pues ya son profesores universitarios, para tratar de promover este tipo de investigaciones. Yo tendría que decir con mucha resignación a la pregunta de Eric que en este tipo de ciudades la gente se sigue apegando más a la visión tradicional, romántica de la historia local. O sea, no logramos, a pesar de que el país ha vivido, por ejemplo, recientemente procesos en torno a lo que tuvo que ver con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, unos ejercicios de memoria donde se cuestionó mucho esa imagen idílica de que esto era un remanso de paz y de concordia, como si fuera una especie de Arcadia antigua, y que no, de hecho el mismo desplazamiento de la gente del campo, la creación en las ciudades de zonas como marginales, periféricas, tiene que ver con ese conflicto, pero ha sido muy difícil poder promover esta imagen porque obviamente son imágenes ciudades, perdón, muy metidas en esto del marketing city. Entonces quieren es contar las historias bonitas, agradables de la ciudad. Entonces no es fácil, pero a nivel académico ahí vamos con la labor ya hemos realizado publicaciones a nivel nacional con otros colegas y siempre ese capítulo es importante porque genera una reflexión alterna, una mirada alterna a la forma como se ha entendido, por ejemplo, la violencia en nuestro país. Bueno, eso por ese lado. Y respecto a la pregunta que hace Rosa, es que eso es lo más llamativo de los periódicos, cómo tratan de promover, por un lado, las virtudes ciudadanas, ese compromiso con los asuntos públicos o con el progreso, el embellecimiento de la ciudad, con ese celo por los asuntos de la patria chica, como lo suelen llamar, ¿cierto? Pero a su vez, también esos periódicos se constituyen como en tribunas para promover ciertos ideales partidistas y sobre todo el sectarismo, el rechazo al opositor político, porque la cosa era casi que en términos de vida o muerte. Entonces, es muy tenaz, hay que entender la época, ¿cierto? Por un lado, como grandes defensores de la, de la idea del progreso de la ciudad, y eso incluso legitima el papel de los periódicos. Y esos periódicos yo creo que salen ya cuando se logran como consolidar como empresa y salen diariamente, porque aquí hubo mucho periódico que circulaba semanalmente, mensualmente, pero no tenía mucha continuidad. Este periódico, por ejemplo, El Diario, sí lo logra hacer y cuando uno lo analiza, uno mira, por ejemplo, en la parte superior de cada una de las ediciones, por lo menos durante cerca de 15 años, una propaganda constante donde la pregunta era, ¿qué ha hecho usted hoy por su ciudad? O decían, en esa confrontación regional con la ciudad de Manizales, que era la capital del departamento de Caldas, Manizales ya tiene estadio de fútbol, Manizales ya tiene plaza de toros, ya tiene aeropuerto. ¿Cuándo vamos a tener nosotros todo este tipo de cosas? ¿Cierto? Como un constante llamado a la acción. Y lo que pasa es que esa es una manera particular de entender la formación ciudadana. Y esto también ha sido parte como de las investigaciones que hemos hecho, porque casi siempre le dejamos mucho la tarea de la formación del ciudadano a la escuela, al aula. Y yo creo que los periódicos cumplían esta función por otros medios. Obviamente, aquí nos ha faltado pues, tener de pronto el acceso, eso no existe en nuestro medio, archivos sonoros de la radio. Ya para esa época también estaba la radio y la radio también promovía muchas campañas cívicas. Pero era una forma como de generar sentidos de pertenencia dentro de mucha población que estaba llegando a arraigarse, a trabajar en las industrias, a mujeres que llegaban a trabajar en las trilladoras de café, en el sector de comercio, en el sector de servicios. Entonces, ese rol de la prensa es muy claro. Lo que llama mucho la atención es también ese rol partidista, sectario, eh, a veces violento, que marca la prensa. Entonces, queda como en cuestión hasta qué punto el periódico civiliza las costumbres políticas o no, sobre todo para esa época. No sé si hay otras preguntas, Anderson. Profesor Johannes, sí, hay otras preguntas, se las voy a leer como a ver si algunas se conectan. Sebastián Gauta, que es un colega colombiano, nos pregunta, profesor John Jaime, ¿cuáles fueron
los principales obstáculos y desafíos a nivel metodológico que tuvo en el proceso de revisión de prensa del periódico que estudió. Esa se conecta con la de José María Navarro, que dice, a nivel de archivo, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraron para este tipo de investigaciones? Esas serían como un grupo de preguntas. Y luego nos dice Jorge Luis Juárez. Gracias, doctor, por la conferencia. Antes de que se vaya, me gustaría preguntarle sobre el presente de la prensa colombiana y su relación con el presidente Petro. ¿Se puede decir que la prensa colombiana actual es partícipe de ese juego democrático o juega como adversario político? Y Bueno, le leo la última para que las pueda redondear, si le parece, que la hace el colega Carlos Carranza. Dice, gracias por la presentación. Es verdad que el panorama político en Colombia es muy complejo en la década de los años 50, pero me pareció muy buena síntesis la que se presentó hoy en la conferencia. Por otro lado, tengo una pregunta que se deriva de mi ignorancia sobre la historia de Colombia. Y ahí viene la pregunta. Comentó que en la década de 1950 se excluyó a las masas de la esfera pública colombiana. ¿En qué periodo del siglo XX este proceso de inclusión inició? Pregunto por el inicio de ese proceso, no por su fin, pues me parece que en América Latina ese proceso, eh, la- las masas nunca han estado por completo integradas a la esfera pública. bueno, pues, en esta última parte, Anderson, se me estuvo un poquito ahí muy mal la corrección. No, no entendí bien la pregunta, pues porque me estaba diciendo panorama político en los años 50 muy complejo, pero ¿cuál? La pregunta de Carlos Carranza es como, bueno, si en los 50 se excluye a las masas de la esfera pública, ¿en qué momento inicia su inclusión o cuándo se presenta su inclusión en esa historia del siglo XX colombiano? Porque él nos dice, tiene el presupuesto de que este proceso ha sido muy, eh, digámoslo, inestable en América Latina, ¿cierto? Y que no, realmente no han estado integradas. Ah, bueno, sí. Bueno, no, muchas gracias a los colegas. Un saludo para José María, para Chema, que no hemos tenido oportunidad de recibir por acá en Colombia. Bueno, no, yo creo que los obstáculos que hemos tenido inicialmente aquí en la ciudad son, por ejemplo, la falta de acceso, la imposibilidad real de acceder a archivos, por ejemplo, judiciales, que no están bien organizados y están restringidos, pues para uno mirar un poco cómo era el impacto a nivel de las denuncias, de los sumarios y poder contrastar un poco la información de prensa, lo mismo que alguna información ya propiamente de la alcaldía o del consejo municipal, que estaba en el momento de realizar como estas investigaciones, estaba bastante desorganizado, ya en los últimos 3, 4 años sí se ha organizado un poquito más, pero eso fue como un obstáculo. Y lo otro, el mal cuidado de la prensa. Esto ya son como detalles muy técnicos, muy metodológicos, pero es que es importante porque a mí me ha parecido paradójico que la ciudad sintiéndose tan orgullosa de su historia, de que es una ciudad que se fundó en 1863, ya hacia el año 1930, tenía los visos, mucho de su paisaje urbano se había transformado como en términos de las ciudades modernas, tipo otras ciudades de América Latina o ciudades capitales, pues con algunos medios de transporte que daban como esa imagen de modernidad. En fin, y con muchos procesos de transformación, no sea cuidadosa con el manejo de su patrimonio documental, con sus archivos. Esa es como una de las dificultades de poder como hacer un trabajo mucho más juicioso, sistemático, de investigación. Hoy todavía estamos haciendo esfuerzos porque algunos periódicos, por ejemplo, se puedan digitalizar y se puedan poner para consulta pública a través del Internet, ¿cierto? Pero esa ha sido como básicamente la dificultad que hemos tenido, pero hemos aprendido como a trabajar con ese tipo de fuentes, la cual nos ha sido, repito, muy útil para tener otra mirada. A pesar de que los periódicos, eso sí hay que decirlo, mantienen una postura ideológica, política, que hay que saber analizar, hay que saber hacer crítica de esa fuente periodística, de esa fuente escrita. Y en ese sentido espero también como responder la pregunta que hacía Chema, ¿cierto?
lo motivante es que muchos de estos jóvenes, sin tener la formación de pregrado de historiadores, han tenido ese apasionamiento por la historia y yo creo que Chema los ha podido conocer. ¿Cómo es que se vinculan a los procesos de investigación? Aquí en Colombia tenemos la figura de los semilleros de investigación, en la cual los jóvenes desde el pregrado pueden empezar a hacer como sus primeros trabajos, sus primeros pinitos como investigadores y resulta muy motivante ver que ese contacto con las fuentes primarias, fuentes históricas, los lleva a ellos como a interesarse más en la historia. O sea, yo siempre reivindico eso, espero no ser muy cansón de esa labor pedagógica que hemos llevado a lo largo de todos estos años. Pero hay dificultades que ya hemos venido tratando de superar. eh, Ojalá pues que ahorita que el archivo municipal está mejor organizado, poder como hacer una revisión mucho más sistemática de ciertos momentos de la historia de la ciudad para tener una visión más crítica de ella, de la idea de su progreso, de su desarrollo y cuáles han sido, por ejemplo, formas de exclusión que no han sido estudiadas en este momento en la ciudad de Pereira o en estas ciudades de la zona cafetera del país. Mm, Frente a la pregunta que me hacen del panorama de la prensa en el presente y el gobierno de Petro, yo digamos que ese es un punto, pues, frente al primero que todo, frente al cual no soy neutro, ¿cierto? Lo quiero aclarar, veo con muy buena, sigo a la expectativa de que los logros los logros del gobierno de Petro se puedan ver de manera más clara y de manera mucho más beneficiosa, pero claro que sus principales contendores están en esos medios de comunicación, digamos, que llamamos tradicional o hegemónicos, lo que ha llevado a que mucha de la resistencia de Petro, incluso antes de él llegar al poder, sean las redes sociales. Y eso ya da cuenta de una ciudadanía, en algunos casos, muy posicionada, muy crítica, que como decimos acá, no traga entero, no se come enterita, pues lo que le quieren decir los medios de comunicación. Y yo creo que esa es la contienda en términos de la conquista, de la generación de una opinión pública, digamos, como crítica. No soy del todo optimista que puede pasar de aquí a 2 años cuando ya finalice el gobierno de Petro y haya nuevamente procesos electorales en nuestro país, pero yo creo que es muy significativo ver cómo se da esa dinámica entre unos medios de comunicación oficiales que insisten con la imagen de que el país va hacia la debacle, hacia el abismo, versus otros medios, otras formas a través de redes sociales, de otros canales como YouTube, donde se promueven como miradas alternas, donde también es importante decir que es necesario un poquito más de autocrítica, tampoco para llegar y caer pues como con ciertas simpatías hacia ciertos rasgos personalistas, populistas que puede tener Petro, pero que sin embargo él encarna como las aspiraciones de un cambio político muy significativo en algunos sectores de la sociedad colombiana. Yo no tendría como la forma de responder qué puede pasar, pero ahí seguimos atentos en la resistencia. Y por último, estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Carlos, de que sí, es que los sectores populares no han sido integrados a la construcción de esa opinión pública, han sido excluidos, otros han asumido la vocería. Es que es muy particular los periódicos, y eso es una cosa que también motivó el análisis en un capítulo, que es opinión pública para estos periódicos, ¿cierto? Porque ellos a su vez son los voceros de esa opinión y se legitiman así, como la luz luminosa que orienta como si fuera repito, un tono muy mesiánico, como si fuera una especie de Mesías que va orientando al pueblo hacia la salvación, hacia la nueva, hacia un nuevo, que sea, como paraíso político, en fin, pero a su vez también tienen la labor de formar esa opinión pública, pero ya lo dijimos, la forman con unos contenidos políticos, partidistas bastante sectarios. Entonces, yo creo que seguimos así. Nunca ha habido como, pues, a pesar de que ha habido prensa obrera, ha habido el Partido Comunista, ha tenido su medio de comunicación, que es el Voz Proletaria. Sin embargo, estos periódicos en una época incluso eran perseguidos, a quien los llevaba por ahí a la calle era como señalado, estigmatizado, pero no han tenido la suficiente fuerza. Lo más significativo ha sido que en los últimos años, a través de las redes sociales, se ha podido como crear como una especie como de mirada contrahegemónica, pero a partir de estos medios, que es algo
muy inédito en la historia política, yo diría que no solamente de Colombia, sino en muchas partes del mundo. Y por eso es que hay que estar también tan atento al desarrollo, al papel que juegan las redes en la conformación de esa opinión pública. Obviamente esto dará para muchos más debates, muchos más otros puntos de vista, pero creo que por ahí podríamos, eh, pues, me atrevo a plantear a dar esa respuesta. Gracias, profesor. Hay otras preguntas. Sebastián Gauta pregunta, ¿cuál fue el rol jugado por la prensa en el proceso de caída del periodo de gobierno de Rojas Pinilla, teniendo en cuenta la censura vivida durante la época a los sectores alternativos o críticos al gobierno? Uh -huh. Oscar Historia eh, hace también una pregunta un poco sobre el presente y es una pregunta sobre la historia presente de Colombia. ¿Cuál fue el papel de la prensa de derecha durante el gobierno del presidente Iván Duque? Y Alejandra Mora hace un comentario que también me parece muy importante. Dice, eh, no es pregunta sino un comentario. A mí las fuentes presentadas me parecen muy valiosas. Como docente de colegio me gustaría traer más este tipo de fuentes que aluden a la violencia política desde la perspectiva regional, al debate y al diseño curricular. Es una perspectiva que no es común desarrollar en estos espacios. Y un último comentario, nuevamente de la profesora Rosalena. La distinción que hace el profesor John Jaime entre lo público y el pueblo considero es la columna vertebral en la construcción de las narrativas, construidas tanto en la prensa escrita como en las redes sociales. Serían como unos Mm, últimos comentarios, un par de preguntas. listo. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias. Es evidente que la prensa, y lo más llamativo en este caso es que fueron la prensa tanto liberal como conservadora. No hay que olvidar que Rojas Pinilla le había dado el golpe de Estado a Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador. Entonces, en ese sentido, la prensa conservadora había quedado como con su espinita, ¿cierto? Como con una especie de un odio recalcitrante hacia la figura de este militar que tiene aspiraciones de volverse un gran caudillo político que unifique las fuerzas populares en el país. Entonces, por el lado, el Partido Conservador está ahí como a la expectativa, pero ya es cuando empiezan, por ejemplo, precisamente el asesinato de don Emilio Correa, el director del periódico El Diario, que también el Tiempo y el Espectador en Bogotá, ¿cierto? Empiezan a señalar más fuertemente y constantemente este régimen político de Rojas Pinilla como un régimen dictatorial, que además había generado un proceso de reelección que lo iba a llevar, ya no iba a estar simplemente como un periodo de transición para volver a organizar la institución democrática en el país, sino que ya estaba aspirando a consolidarse hasta el año 1960. Entonces eso sí inmediatamente alertó y los llamados de atención, a pesar de que había censura, eso también es importante señalarlo, ya había censura y esos censores revisaban diariamente qué era lo que iba a salir al público en las calles, en los puestos de periódicos. Eso generó como una sensación de rechazo abierto a la que se sumó, por ejemplo, también el asesinato de los estudiantes, con la cual un sector que siempre es crítico, beligerante como el estudiantado, también en las calles empezó a generar ese rechazo. Entonces la opinión pública en este caso no es solamente la que representan los periódicos, sino que la opinión pública también estaba en las calles. Y por supuesto, el empresariado del país, que en un primer momento también había apoyado la llegada de Rojas Pinilla a darle el golpe a Laureano, también se va a poner en su contra. Y cuando estamos hablando del empresariado, estamos hablando de industriales, estamos hablando de la Federación Nacional de Cafeteros, de una cantidad de gente que también entonces empieza a señalar la necesidad de dar un cambio político nuevamente, hacer un llamado a las fuerzas militares, dentro del propio seno de las fuerzas militares, a que ellos conformen una junta militar de transición para que en un lapso de un año se vuelva otra vez a un régimen civil. Pero creo que ese fue como el papel. Hubo hay una conjunción de intereses, de rechazos, de posturas muy críticas, de una combinación de escenarios de debate que era tanto en la prensa como en las calles, y yo imagino que para la época también en la radio, que hizo que el régimen
de Rojas Pinilla fuera perdiendo credibilidad, legitimidad. Entonces, creo que eso puede ser así, dar pues como esa respuesta. En el presente, considero que sí, que la prensa jugó un papel bastante ambiguo, no fue muy clara en la época del gobierno de Duque e hizo parte de la indignación de los sectores populares, de los sectores urbanos que masivamente marchamos, porque me incluyo ahí en esas marchas, eh, señalando nuestra indignación, el desgaste de un sistema político bipartidista o un sistema político partidista tradicional y la posibilidad de que emergieran nuevas fuerzas políticas, de que también tras los acuerdos de paz con la guerrilla, también que se empezara a no seguir criminalizando la protesta social, reivindicando el derecho de la calle. Eso llevó entonces a que la prensa también fuera desbordada en sus noticias diarias, en sus editoriales. Precisamente aquí estamos terminando ya una tesis de un chico de la maestría que hizo un trabajo de recuperación de todo lo que fue como la memoria de ese movimiento del paro nacional de 2021, que obviamente puso en la cuerda floja el gobierno de Duque y los periódicos en sus maneras tradicionales de coacción, de persuadir a los públicos lectores, no logró tener tanta fuerza, ni siquiera habría que tener en cuenta también las grandes cadenas de televisión, RCN, Caracol, y entonces apareció lo emergente. Lo que pasa es que, como suelen hacer el análisis los politólogos en esos términos de los procesos de oposición política, es muy fácil saber estar en contra de alguien, ¿cierto? Como más o menos qué identifica a la gente cuando está en contra de alguien. La tarea más fuerte y la que tiene Petro ahorita es qué identifica a esos grupos opositores entre sí cuando ya están en el gobierno, cuando ya están en el poder. Y esa ha sido una de las tareas más difíciles que ha tenido el gobierno de Petro en la actualidad. Me parece muy chévere el comentario que hace Alejandra, la profesora, porque sí, eso ha sido, cierto, también tiene un carácter pedagógico ir a mirar las fuentes. Distinto, por ejemplo, a cuando la historia la ve uno a través de textos escolares. Entonces, esa posibilidad de abrir el aula al archivo, hacer un poco lo que nosotros llamamos como el simulacro del oficio del historiador en los procesos de formación de futuros investigadores, de futuros licenciados en ciencias sociales, yo creo que eso lleva a que verdaderamente se desarrollen capacidades de no solamente de investigación, sino de lectura crítica, que obviamente pues, hace que la investigación y que la historia se renueve. Y sí, también estoy de acuerdo con Rosa cuando, pues, y eso valdría la pena sacarle más punta a ese aspecto de esa distinción entre lo público y el pueblo, ¿cierto? Lo público como lo formado, lo ilustrado, y el pueblo todavía, si bien como lo que merece ser objeto de atención de los sectores políticos, modernistas, progresistas de la época y la misma prensa, pero todavía hay la reserva, como la desconfianza en el pueblo. Es lo que yo llamo, y esto también creo que lo dice un sociólogo muy conocido aquí en Colombia, un francés, Daniel Pecot, esa desconfianza, ese miedo a la democracia, y sobre todo como la democracia de corte más popular. Pero bueno, eso también ha tenido sus excesos, sus contrapartes en muchos aspectos del populismo. Profesor Jaime, hay un comentario de Saúl Cortés. Él dice, buenas tardes, doctor John. John, gracias por esta excelente disertación. Acá en Panamá vivo en una provincia, Colón, que vive una ola de violencia, pero producto del pandillerismo. Los periódicos diariamente en sus titulares apuntan a crímenes en esta provincia. ¿Hay la posibilidad de que este sea un mecanismo político de los poderes económicos gobernantes? La pregunta que hace Saúl. Ujú. No, pues obviamente ya entramos pues en un poquito de especulativo, pero sí hay todas las posibilidades. Y yo creo que eso ameritaría nuevas investigaciones. No sé, ojalá que lo que hoy he aportado permita generar como un enfoque crítico a la manera de, por ejemplo, de contrastar periódicos liberales y conservadores o mirar periódicos de una región y de otra para mirar las coincidencias, para mirar las diferencias y también mirar esas estrategias políticas de fondo de sectores dominantes. Y también a veces las dificultades que tienen los sectores emergentes, que incluso llegan hasta el poder, para poder
generar medios de comunicación alternativos. Esa también es otra lucha. Valdría la pena mirar cuáles son los medios de comunicación que ha generado, por ejemplo, un gobierno como el de Petro en esta coyuntura, en este momento, para poder responder a todos los intereses que de pronto también nos interesa y nos preocupa no solo por el pasado, sino por el presente. De acuerdo. Yo tenía una pregunta también para sumar a todo lo que usted nos planteaba, profesor, que me pareció muy sugerente cuando este ejercicio que nos mostró de las portadas cuando el asesinato de Gaitán y al siguiente año y al siguiente año. Y esto me hacía pensar un poco este ejercicio que usted plantea ahí en un trabajo de Alberto Valencia, el profesor de la Universidad del Valle, que lo titula como La desmemoria, ¿cierto? La construcción de una política de la desmemoria y trabaja un poco también este periodo de Gustavo Rojas Pinilla y es como, y en su momento entonces usted decía, bueno, la prensa se vuelve como la productora de una causa política, ¿cierto? Y no sé si usted lo vea también, lo ve así, también como esa plataforma que al tiempo que está narrando ese presente comienza a construir una historia y una memoria sobre ese conflicto político, sobre esa violencia política que se está viviendo, a partir de nombrar y de reflejar a líderes como Gaitán y como otros, ¿cierto? En este ejercicio de mostrarlos y de ir construyendo en las conmemoraciones, o digámoslo, cada 9 de abril, ir mostrando una forma de narrar ese pasado. ¿Por qué lo conecto con lo del profesor Valencia? Porque él dice, el problema es que la prensa ya luego en el Frente Nacional lo que va a hacer es construir la desmemoria de esa violencia, o sea, quitarle las responsabilidades a una serie amplia de actores, como por ejemplo a los partidos políticos tradicionales, y responsabilizar de toda la situación y de toda la violencia vivida en la década de los 50 a Rojas Pinilla, ya en medio del juicio que se le va a hacer a él y los medios de comunicación. Entonces, no sé un poco si lo ve por ahí también en relación con esta memoria y desmemoria. Es interesante. No, pues no he leído, debo confesar que no he leído el libro del profesor Valencia, pero me parece muy interesante ese enfoque y yo creo que tiene mucho sentido, Anderson, ¿cierto? Como también a través del paso de los años se puede crear cierta memoria épica de ciertos personajes que dejaron su sangre por la causa partidista, pero como a partir de cierta época que ya se mira bajo nuevos aires, bajo nuevas perspectivas, ¿cierto? Empezar a generar esas prácticas y esas, digamos, estrategias de desmemoria. Y lo poco que quede, que se señale como unos sustratos de barbarie. Y lo que quede como reto, pues será parte de la función que cumplen las élites, que cumplen los medios de comunicación, es de promover nuevas memorias, o lo que llamaría COSELEC en campo de la historia, nuevos horizontes de expectativa, ¿cierto? Incluso desdeñando esos espacios de experiencia, o sometidos, digamos, como al ostracismo, o al olvido. Yo creo que eso se ha visto mucho, y eso es muy interesante, esa hipótesis de ese libro del profesor Valencia, para mirar nuevas épocas, e incluso el presente, cómo se quiere borrar ciertos aspectos. Claro que sí. Bueno, profesor John Jaime, yo creo que no tenemos, no sé, salvo que alguien en este momento Yo me debo levante la retirar, mano. Anderson. Ah, de acuerdo. Entonces, agradecerle mucho su participación en este espacio, con la presentación tan exhaustiva que nos realizó. Eh, y sería eso, profesor John Jaime, muy agradecidos con ustedes, con usted. No, y me disculpo, pero ya me había comprometido a otra actividad después de las 6, aquí ya son las 6. Pero les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado. Yo creo que pues, el libro de Botas Militares se puede descargar, ¿cierto? En el repositorio de la UTP. El otro libro, no sé si tú lo tienes en digital, yo lo tengo en digital. Sí, yo se También te los lo... compartí los Ah, dos bueno, libros. sí. Ah, bueno, perfecto. Y muchas gracias por tu invitación, Anderson. Espero que hayamos cumplido un poco con los objetivos de tu seminario. Saludos a todos y todas. Les agradezco la atención. Claro que sí, cumplimos con el objetivo y quedamos muy agradecidos con usted, profesor Jaime. Nosotros nos quedamos unos minuticos más acá ya para hablar de lo que viene en el curso y estamos en contacto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ya para finalizar, quería
recordarles que en esta segunda parte del curso, donde después de esas dos sesiones teóricas que tuvimos, eh, queremos un poco escuchar la voz de otros profesores e investigadores, compartirles la invitación para lo que sería la sesión número 4 de nuestro curso, que sería dentro de 8 días, donde nos va a acompañar justamente el profesor César Augusto Ayala Diago, es doctor en historia, profesor de la Universidad Nacional. Creo que muchos de ustedes lo referencian por sus trabajos sobre historia política, en especial de la segunda mitad del siglo XX, trabajos sobre Rojas Pinilla, sobre la NAPO, sobre el Frente Nacional, sobre prensa. Y a propósito de su libro Anocheció de Golpe, que es un poco ya más esta mirada muy detallada sobre la prensa y el gobierno de Rojas Pinilla y cómo se fabricó esta posibilidad de gobierno militar y luego cómo se orquestó todo este planteamiento de que el gobierno militar ya, digámoslo, se había agotado, y que compilan esta obra que es Anocheció de Golpe, Colombia entre la fiesta política y la ilusión, 1953-1954. Nos acompañará pues dentro de 8 días, y esta sería como una segunda sesión con invitado, y ya en la quinta sesión volveríamos un poco al esquema más tradicional que veníamos manejando, y así vamos también más adelante a volver a tener invitados. Esto, como también se lo señalaba en el programa y al inicio del curso, para que no sea solamente un curso pues donde me escuchen a mí, sino que podamos interactuar con investigaciones que, como lo vimos con las investigaciones del profesor John Jaime, son trabajos empíricos justamente realizados con prensa regional, prensa nacional y prensa de diferentes tipos. Entonces acá se los muestro, como venimos haciendo, se los comparto a través del correo, y a través del correo también les hago llegar el link, quienes están tomando pues el curso de manera regular, para diligenciar la actividad o subir la actividad de esta sesión. Y en el chat está el enlace de la asistencia. No sé a ver, lo voy a volver a compartir para que nadie se quede de pronto sin llenar la asistencia, en especial pues quienes vienen tomando el curso para poder tener la certificación. También a quienes asistieron hoy como participantes externos, también les agradezco si diligencian la asistencia, porque nos permite pues también saber como el interés que hay por estas sesiones con invitados que son abiertas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud antes de terminar. También por acá agradecerle a la profesora Rosa Elena, que estuvo en la sesión y nos dejó varios comentarios. A Omar Leal, por acá Omar Leal García justamente nos compartió el link donde se encuentra el libro del profesor Alberto Valencia, La invención de la desmemoria, sobre el juicio político de Gustavo Rojas Pinilla y desde la gran prensa política colombiana. Muchas gracias, Omar. No sé entonces si alguien tiene algún comentario, si no lo dejaríamos por acá por el día de hoy. Sí, doctora, Adelante, la posibilidad. Omar, para servirle. adelante, Omar. Mira, una cuestión únicamente, doctor. De antemano pido una disculpa el día de hoy. Tuve un problema con el internet. Entré ya hasta que estaban prácticamente entrando a la sesión de preguntas y respuestas. Si por ahí la retroalimentación que se hace en Classroom, trataré de hacerlo lo más completa en base a la retroalimentación que también hicieron en las preguntas. Pero de antemano yo sí pido una disculpa. He tratado de darle eh, el espacio pertinente para llevar a cabo la actividad. Yo no soy historiador. Me llamó muchísimo la atención el banner cuando lo compartió un catedrático de acá de investigaciones en Tlaxcala. Y pues únicamente eso, pedirle una disculpa porque entiendo que también ustedes tienen términos, tiempos precisos y de antemano solo eso. El libro pues ahí está para utilidad, ojalá les sirva y quien quiera consultarlo está completamente descargable. De antemano, gracias doctor y pues seguimos atendiendo las actividades la semana que viene. Claro que sí, Omar. Y como les comentaba la semana pasada, ya estamos grabando las sesiones. Les comparto también el enlace de YouTube para quienes la quieran escuchar completa, porque entraron en otro momento, o compartir luego con compañeros. En fin, de eso se trata un poco, como de tener un espacio, insisto, donde no solamente yo hable, sino que también tengamos otras voces, y deseable
que también nos escuchemos mucho más y que la participación de todos sea más activa y ese es en parte como el propósito y el objetivo de este espacio. ¿Alguien más que quiera señalar algo? Profesor, yo tengo una pregunta. Alejandra, adelante. Sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que para la próxima sesión, que es con César, yo pueda, pues, o tú puedas incluir a una estudiante que tengo que está haciendo la monografía justamente en eso? Claro que sí, por supuesto. Eh, Listo. Usted le comparte los enlaces o si quiere me envía el correo, yo le envío también la información, pero Eso sí, sí. es bienvenido el público en general. Y mucho Listo, más en súper. estas sesiones abiertas, que es un poco como el esfuerzo de contactar a los profesores Sí, claro. para que nos compartan su trabajo. Sí, sí, súper listo. Entonces, Entonces yo te escribo con el correo. Muchas perfecto, gracias. Alejandro. Gracias a usted. Por acá también, Heidi Alejandra dice, buenas tardes, profe, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Bueno, eh, ahorita terminamos de grabar y ya, ¿cierto? O también por el correo respondo las preguntas sin ningún problema, de la manera más ágil posible. ¿Se puede compartir el link de la sesión videograbada hoy cuando la tenga? Claro que sí, Omar, al correo se las estoy enviando. Si no hay más comentarios, de verdad que les agradezco mucho la participación eh, que estamos teniendo pues en el curso, semana tras semana. Sé que no es fácil, que tenemos muchas otras ocupaciones, pero de nuevo les agradezco el compromiso con estar aquí presentes. Muchas gracias y ya vamos a dar por terminada la sesión.